Listo, ya está grabando. Bien, entonces les decía que voy a presentar algunas propuestas de ejercicios. Esta es de Ariel. Déjenme ver. Todavía no está en pantalla. Un momento, por favor. Ahí está. Listo. Bien. Me parece que hay forma de optar por un estilo de presentación distinto, ¿verdad? Déjenme ver si puedo eliminar la lista de los que están aquí para que haya más espacio en pantalla para esto. Un momento nada más. No encuentro cómo. Vamos a empezar entonces. Espero que se vea suficientemente bien. Bien. Vamos a ver. Un lenguaje que acepte una expresión regular que genere el lenguaje contiene un número impar de As. Esta me parece que la hemos visto ya en la clase pasada, ¿no, Ariel? Sí, el 4. Bueno, voy a suponer que eso es un sí. Bien, entonces voy a ver la que sigue. Construir un autómata que acepte el lenguaje generado por la expresión regular de 4. A ver, entonces su compañero lo que hizo fue esto. Aceptó un número ilimitado de veces aquí. Este es el estado inicial. Con una paso a este estado. Y aquí con una regreso a Q0. ¿Por qué razón es eso, Ariel? No debería ser esta una B, me mantiene aquí, por supuesto. Bueno, claro, después de estar acá regreso con una a esto. A ver, vamos a ver si es cierto que está pasando eso. Aquí lo que tendríamos es que podemos recibir un número ilimitado de A's, ¿se dan cuenta? Y entonces esta cadena, este autómata aceptaría, si no me equivoco, la cadena AA. Vamos a ver, empiezo aquí, A me manda acá, no la acepta, me regresa acá, es un buen punto, si no acepta, está obligado a recibir una más, tendría que recibir una A más para estar acá, perfecto. Funciona. No me parece que se derive directamente de esta expresión regular, aunque sí parece que funciona. ¿Por qué razón? Aquí lo que tendríamos que tener es que se queda aquí con las Bs, luego aquí con B se mantiene aquí, con una pasa O sea, sí está bien, el autómata está bien, hace lo que tiene que hacer. No creo que se derive directamente de esta expresión en los términos en los que lo definimos aquí en el curso, ¿se acuerdan? ¿No? Que era componer autómatas que iban definiendo cada expresión atómica dentro de la expresión general. Entonces, en ese sentido, no corresponde a esta construcción, pero el resultado sí es el resultado esperado. Entonces, creo que no tiene problemas. Pero si te das cuenta lo que pasó aquí, Ariel, tú diseñaste un autómata de 0 y no lo derivaste a partir de la expresión regular de 4. ¿O me equivoco? Sí, Creo que Ariel no está presente. Déjenme ver si lo veo en la lista. Bueno, Sí ya se está conectando, Ariel. Creo que no nos oyes. No te escuchamos, Ariel. yo sí escucho a Valentín, a Nancy. No te escuchamos. Yo creo que Ariel tiene problemas de comunicación. No te preocupes. Puedes responder por el chat y en realidad no es importante. Simplemente se dificulta el verificar pues que tu expresión regular, tu autómata. ¿Ustedes sí lo escuchan? Yo no lo escucho. Déjenme ver qué pasa. Yo no estoy escuchando a nadie. Veo que los demás sí. No sé a qué se deba esto. Y por si hay más preguntas más adelante, déjenme ver si es una cuestión de configuración. Claro.
Ahora sí. Ya está. Por alguna razón mi sistema se inició suponiendo que yo te he conectado mis audífonos inalámbricos, no los estoy usando en este momento, y está mandando la señal a un dispositivo que no está conectado. Perdonen. Ahora sí espero que si hablan los escuche. Pregunta otra vez. Ariel, si te das cuenta que esta expresión, este autómata no parece derivado de la expresión regular, o me equivoco y estoy viendo algo mal. No, sí, como tal no está derivado, digamos que lo construí un tanto intuitivamente, pero entonces habría que seguir los métodos que revisamos, ¿verdad? Pues mira, lo que pasa es que sería mucho más fácil si decías así, no es que esté mal tu respuesta. Si mandas algo similar en la tarea, Vladimir te lo va a poner bien, pero yo te pediría que hicieras una explicación de por qué. Y si te das cuenta, este autómata no se deriva de la expresión regular. Cumple la tarea que tú le pusiste, pero no se deriva de la expresión regular. Y eso pues hace que sea más difícil verificar que cumpla lo que uno quiere. Además, aquí estoy viendo que el enunciado dice, construye un autómata que acepte el lenguaje generado. O sea, sí, tu respuesta cumple con lo que se pide. Es construir un autómata que genere el lenguaje generado por la expresión regular de 4. Tal vez yo debería haber expresado cómo construir, a partir de la expresión regular de 4, construir un autómata que acepte ese mismo lenguaje. Y eso habría dejado más claro que te trataba de esa situación. Además, no sé si te das cuenta que podrías invertir las cosas. Este autómata que construiste aquí, en 5, te permitiría probablemente expresar hacer una expresión regular más sintética que la que pusiste en 4. Sería B estrella A, B estrella probablemente, algo así. Pero es probable que esto te dé una expresión regular más simple que la de 4. Entonces, una alternativa habría sido contestar primero 5 y a partir de 5 regresarte a 4. Pero está bien, cumple con la tarea. Nada más quería verificar que no me equivocaba y lo habías derivado de manera separada. Bien, Sí, gracias. de acuerdo, gracias. Ajá, bien. En 6 tienes, demuestra que el lenguaje no es regular, eso todavía no lo vemos, lo vamos a ver el día de hoy. Y entonces voy a detener la presentación de la respuesta de Ariel y voy a ver lo que mandó Jorge Martínez. Ajá, aquí está. Y voy a presentar esto ahora. Un momento, por favor. Bien. A ver, Jorge está mandando esta. Dice, una expresión regular que genera el lenguaje de alfa contiene un número impar de As. Yo creo que tu respuesta no es totalmente correcta, Jorge. Tu intuición es correcta, pero te das cuenta que si una cadena empieza con una B o con un número ilimitado de Bs al principio, un arbitrario de Bs al principio, sigue cumpliendo con lo que tú quieres tener aquí. Aquí lo que tienes es que si la cadena empieza con A, esta nos va a garantizar que tenemos un número impar, porque aquí tenemos un número par de As, AA, y la repetición nos daría siempre un número par de As. Entonces, con esto se mantiene la paridad que queremos, ¿no? El problema es que si tu cadena empieza con B, tu expresión regular no la genera. Aquí tendríamos que poner B estrella, por ejemplo, y esa cumpliría. Esta otra B debería ser también B estrella, ¿te das cuenta? Porque lo que tenemos es que podría un número arbitrario de Bs ahí y no afecta lo que está pasando. Entonces, yo creo que esto también debería ser B estrella, pero está cerca, digamos que eso te falta. Eso pasa mucho en las primeras respuestas de este curso. Se proponen soluciones que cumplen parcialmente con el requisito. Es decir, si ustedes generan una cadena con su propuesta, entonces la cadena tiene un número impar de As, pero no a la inversa. Si yo les presento una cadena con un número impar de As, no necesariamente es generada por una expresión que ustedes presenten. Entonces, con esto habría que tener más cuidado para que sea un sí, solo sí. Si la cadena tiene un número impar de As, entonces debe ser poder generar por su expresión y viceversa. Entonces, pues el autómata, dado que la expresión no cumple completamente con lo que queremos, no es un sí, solo sí, también va a tener el mismo problema. Pero
Por otro lado, me parece que Jorge lo generó como, bueno, a partir de su expresión regular, lo cual está muy bien. Tiene estado inicial, lee una A y va a este estado, lee una B y va a este estado. Después aquí hay que leer dos A's y pasa a este estado. Y después con una B regresa a este. Sí, eso está bien, esa es una buena solución. Aquí te diría que el problema es que si lees muchas B's en C, te das cuenta que deberías poder seguir aceptando y no es el caso, porque aquí una vez que regresas a C y lees una B no tienes forma de proceder. ¿Sí se dan cuenta todos? Aquí estoy subrayando el estado C, mayúscula, a la hora de leer una B no hay forma de proceder, entonces él debería tener aquí un ciclo que le dice, si lees una B, te sigues quedando aquí en C. ¿De acuerdo? ¿Sí, sí ves el punto, Jorge? Sí, 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 profesor. Bien, bueno, pues entonces, aquí hay un problema con esto. Te das cuenta que para que tú pudieras tener esta estrella, pues tendríamos que poner aquí algo que me permita quedarme en el ciclo, ¿no? Bien, entonces no sería exactamente así como esto, es probable que sea una transición epsilon a este mismo estado o algo así, pero necesitamos la B, de todas maneras necesitamos aquí saber qué hacer con una B. Bien, entonces, pero eso es un defecto de tu expresión regular, estoy viendo eso, no de la forma en que la transcribiste a tu autómata. Okay, entonces ahí la solución sería, como comentó, a la primer B, hacerle la cláusula y ya en eso también arreglar el autómata, ¿verdad? Yo creo que sí, y también hay que hacer algo al final, porque te das cuenta que si lees un número ilimitado de Bs, también deberías seguir aceptando. Tu expresión regular aquí te dice que lees una B y después puedes repetir el ciclo A, B. Pero si aquí más bien lo que tuvieras es, digamos, dos Bs en este punto, donde estoy poniendo en anaranjado, esa cadena también es aceptable y esa no está ni en tu expresión ni en tu autómata. Entonces, habría que corregir eso. Yo creo que aquí debería una B con estrella también. Okay. Y eso dejaría con tu ciclo acá. Ok, está bien. Muchas gracias. No, ¿de qué? Bien, entonces, bueno, aquí están estas dos soluciones que resuelven parcialmente el ejercicio, no habría que afinarlas entonces, y bueno, eso hay que hacer también con el ejercicio de la tarea. Mi recomendación es que para que estén seguros de que funciona, piensen en cadenas que conceptualmente, es decir, desde un punto de vista abstracto, cumplen con el enunciado y traten de ver si su autómata o su expresión regular los aceptan. Y ahí pueden detectar a veces ejemplos que no están funcionando y que deberían funcionar si se siguieran las instrucciones del ejercicio, ¿no? Bien, ¿alguien más envió propuestas? ¿No? Bien. Entonces, vamos a pasar al tema de hoy. Permítanme un momento. Voy a presentar las láminas. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues esto es prácticamente el penúltimo tema de esta parte del curso, lo cual quiere decir que pronto podríamos ya pasar a fijar fecha de la tarea, probablemente al final de esta clase. Aquí lo que voy a ver es cómo podremos reconocer algunos lenguajes que no son regulares, cómo podríamos saber que no lo son. Recuerdan que les dije que los lenguajes regulares pues, son el nivel más bajo de la jerarquía de Chomsky, y además estamos seguros que hay lenguajes que se pueden definir con gramáticas y que no son regulares, pero no he presentado ejemplos hasta este momento. Voy a dar uno muy sencillo, y al mismo tiempo voy a presentar una técnica que en general nos permite saber cuándo un lenguaje no es regular. Esta técnica es una técnica que nos marca una condición necesaria que tiene que cumplir un lenguaje para ser regular, pero no es una condición suficiente, es decir, no podemos tener un sí, solo sí. De hecho, la pregunta de si un lenguaje definido de manera arbitraria, ya sea por medio de una gramática o por medio de una especificación en lengua natural, si es el lenguaje regular,
No hay un método para contestar esa pregunta. Es una pregunta indecidible. Eso lo vamos a ver más adelante en la tercera parte del curso. Pero para muchos casos negativos sí podemos contestar sin problemas. Bien, el ejemplo que voy a presentar aquí es un lenguaje muy sencillo, véanlo. Es el lenguaje que contiene cadenas con cierto número de A's al principio y después el mismo número de B's. Es una cosa muy sencilla. Ustedes pensarían, bueno, esto se puede reconocer de una manera muy fácil. Lo que hago es marco una A, marco una B. Bueno, primero veo que solo tenga A's al principio, después que solo concluya con B's. Una cosa que intuitivamente es muy simple de hacer. Y después lo que hago es contar las A's y cuento las B's y deben ser las mismas. O bien voy tachando las A's y voy tachando las B's y al final me tengo que quedar con todos los caracteres tachados. Algo por el estilo. Pero resulta que no lo podemos hacer con autómatas finitos. Este lenguaje no es regular a pesar de su sencillez. Y lo vamos a demostrar de la siguiente manera. Lo voy a hacer por contradicción. Voy a suponer que existe un autómata al que voy a llamar A y que este autómata es un autómata determinista. Acuérdense que pues, si fuera no determinista lo puedo reducir en determinista. Entonces parto de la hipótesis más simple, que es un autómata determinista con K estados. K es un número arbitrario, tiene que tener un número finito de estados, digamos que sean K, y entonces este autómata determinista A acepta este lenguaje precisamente, A a la N, B a la N. Entonces suponemos que existe este autómata. Perdón, ahora tomen una cadena A a la M, B a la M, que claramente está en este lenguaje, y mi único requisito es que M sea estrictamente mayor que el número de estados del autómata. Bien, ahora, ustedes están leyendo esta cadena A la M, B a la M, como hemos hecho varias veces aquí, que la recorremos de izquierda a derecha y vamos cambiando de estado conforme avanzamos en el reconocimiento de la cadena. Y se dan cuenta que, pues como la cadena tiene más A's que número de estados, eso significa que a la hora que estamos reconociendo la cadena y estamos leyendo solo las A's, tengo que pasar 2 veces por el mismo estado. Es lo que le llaman en inglés pigeonhole principle, en español no se me ocurre un nombre adecuado, o sea que en español no, en las culturas hispanohablantes no usamos tanto esta idea de casilleros, pero bueno, el punto es que si ustedes tienen más cosas de un tipo que de otra y son finitos, entonces hay algo que tiene que repetirse, ¿no? Una persona tiene que compartir el mismo casillero, por ejemplo, en un servicio de correo, si hay más usuarios que casillas, que casilleros, o etcétera, ¿no? Autos, lo que ustedes quieran. Aquí hay un recurso finito y tenemos más demanda que oferta. Entonces, se tiene que repetir un estado, se dan cuenta, mientras estoy reconociendo las A's, porque hay más A's que estados. Entonces, vamos a suponer que el estado que estoy repitiendo es este estado Q. Entonces, la situación es esta. Yo empiezo en el estado inicial, leo I veces A, digamos nuevamente un número arbitrario, y llego al estado Q. Esta I es menor o igual que M, es menor, estrictamente menor que M. ¿Por qué razón? Porque vean que voy a pasar 2 veces por el mismo estado. Y después, lo que hago es que J veces A más tarde, vuelvo a pasar con Q. Esta J tiene que ser mayor que 0, porque la idea es que se repite, no que sigo estando en el mismo estado. Entonces, vuelvo a pasar por Q. Y entonces, después de llegar a esta Q, resulta que leo otras RAs, R puede ser 0, en este caso necesariamente tiene que ser un número mayor que 0, y después leo M veces B's, que es la suposición del principio, que tengo tantas A's como B's. Leo M veces B y llego a un estado final. Esa es la situación. Resulta que, bueno, dadas estas hipótesis, I más J más R es igual a M, porque yo tengo que leer el mismo número de A's que B's. Entonces, leí I veces A, J veces A, R veces A, entonces I más J más R tiene que darme M. Ahora, se dan cuenta que A es un autómata determinista, esa es también mi hipótesis, y eso significa lo siguiente, que si yo leo, vean, después de llegar a Q, leo J veces A, regreso a Q, pero si leo J por P veces A, con P cualquier número natural, regreso a Q, porque es un autómata determinista, no se vale que unas veces llegue a Q y otras veces no. La idea es que leer
J veces A me lleva de Q a Q. Entonces, si yo repito este ciclo, es un ciclo en una gráfica, ya se dan cuenta para los que piensan en términos visuales, que tenemos el autómata que es nuestro dibujito, estamos pasando por un ciclo en la gráfica que tiene longitud J. Entonces, cada J as que lea, voy a regresar a Q. Y esto lo puedo hacer cuantas veces quiera, siempre y cuando sea un múltiplo de J. Por eso estoy multiplicando a J por esta P, que es un número natural. Entonces, en consecuencia, este autómata, vean, lo que debería ocurrir es lo siguiente. Si ustedes empiezan en el estado inicial, leen I veces A, van a llegar a Q. Y después leen J por P veces A, regresan a Q. Y después leen R, y después leen R veces A, y después leen M veces B, tienen que aceptar, por esta hipótesis de acá. Tienen que aceptar. Entonces van a aceptar esta cadena, pero resulta que estamos diciendo lo siguiente, vean, que para cualquier número natural, vamos a tener que I más J por ese número natural, por el número natural P, más R me da M, y eso es absurdo. O sea, si yo suponía que I más J más R me daba, era igual a M, I más J por 1, más R me sigue dando M, pero I más J por 2, como estoy suponiendo que J no es 0, al multiplicarlo por 2 tengo un número que va a ser forzosamente mayor que M. Entonces, solo en el caso en el que P es igual a 1, esto funciona, si no, no funciona. Y por lo tanto, estoy aceptando cadenas en las que tengo más A's que M's, que B's, ¿se dan cuenta? Porque esta P es totalmente arbitraria. Entonces, mis A's pueden crecer indefinidamente y yo voy a aceptar con el único requisito de que la cadena mida I más J por P más R. Y por lo tanto, esta cadena que estoy aceptando, que mi autómata estaría aceptando, no cumple con el requisito que yo puse aquí, que es el mismo número de A's y el mismo número de B's. Aquí está una contradicción, por supuesto, y por lo tanto, pues la única forma de resolverla es negando la hipótesis original, que el lenguaje era regular. ¿Todo el mundo siguió esta explicación? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quieren repasarla después? Bien, esta explicación sigue muy de cerca la explicación que aparece en el Cousin. Entonces, si alguien quiere leerla ahí, también esa es otra posibilidad. No me acuerdo si es más detallada que la explicación que acabo de dar aquí o no, pero bueno, pues al menos está en otras palabras. Entonces, por si quieren contrastarla con lo que acabo de decir. El punto es que este lenguaje no es regular. Y ya tenemos una forma de ver que los lenguajes no son regulares. La idea es que esta explicación que acabo de dar se aplica solo para un lenguaje muy limitado, que es este que presenté, a la NB a la N, y lo que nosotros querríamos es generalizar esto a un método, pues, que se puede aplicar en otros casos. Y eso lo vamos a hacer vía este teorema, que se conoce como el teorema del bombeo, o el lema del bombeo, porque en el pasado se veía como una herramienta para demostrar que un lenguaje específico no era regular. Entonces, el teorema en sí era tal lenguaje no es regular, y para eso se utilizaba el lema del bombeo. Estos nombres de lema o teorema son nombres arbitrarios, por supuesto. Un lema es un teorema que sirve para demostrar otro teorema. Entonces, pues, cuál es el instrumento, cuál es el objetivo, depende mucho de la perspectiva, ¿no? Por supuesto. Entonces, ustedes pueden llamarlo de cualquiera de las dos formas, teorema o lema, en los libros aparece con los dos. Pero el punto es que lo que hace es generalizar lo que acabo de decir antes, y vamos a ver cómo se generaliza. La idea es esta: ustedes tomen un lenguaje regular, arbitrario. Entonces, para este lenguaje regular existe un número natural K, tal que si ustedes toman una cadena arbitraria que vamos a dividir en 3 segmentos, alfa, beta, gamma, que pertenece al lenguaje regular, vean, esta es la hipótesis, y resulta que este segmento intermedio, que es beta, tiene una longitud mayor o igual que la de este número K que ustedes tomaron. Entonces, es posible subdividir la cadena beta en 3 segmentos. Vean, habíamos dividido la cadena original en 3 segmentos.
La del medio la dividimos a su vez en 3 segmentos más, uno de los cuales no es epsilon, eso es importante, y resulta que la cadena alfa, eta, zeta, i, iterada cuantas veces quieran, aquí, zeta la i, ven, zeta está iterada i cuantas veces quieran, phi gamma sigue perteneciendo al lenguaje. Esto es lo que estamos diciendo. Entonces, pues es simplemente generalizar lo que acabamos de decir. Si ustedes tienen un lenguaje regular, entonces hay un autómata finito que lo reconoce, un autómata determinista, y ese autómata tiene K estados, K-1 en este caso, como está formulada la hipótesis, K-1 estados. Entonces tómense cualquier cadena que se aseguren que rebase, que nos obligue a la repetición de esos estados, y entonces lo que vamos a tener es un ciclo dentro del autómata, algo que se va a estar repitiendo constantemente, y como se está repitiendo constantemente, nos lleva a un estado que después que se lee lo que continúa a partir de ese estado, el segmento faltante, ¿te acuerdan que nuestro ejemplo anterior a la R, B a la M? Nos lleva a un estado de aceptación. Eso es lo que estamos diciendo. Y la demostración pues simplemente generaliza lo que habíamos dicho antes. En el caso que vimos anteriormente, alfa era epsilon, aquí no estoy poniendo ningún requisito, la única que no puede ser epsilon es zeta, beta es a la M, eta es a la I. Vean, es este segmento que me dice, llegas al estado que se va a repetir. Z es a la J, es este segmento de la cadena que me permite regresar cuantas veces quiera y siempre y cuando repite exactamente ese recorrido, me permite regresar al estado que se está repitiendo. Y después, pues, lo que sobra es a la R y gamma, pues es B a la M. El resto que sabemos que nos va a llevar eventualmente a aceptar la cadena. Bueno, no eventualmente en inglés sí funciona a la larga en español. Nos va a llevar a aceptar la cadena. Bien, entonces pues ahí está, la demostración es muy simple, es simplemente suponer que tenemos un lenguaje regular, tiene un autómata finito determinista que lo acepta, tomo K como K-1 como el número de estados de ese autómata, y entonces lo que tengo es la suposición de que voy a pasar 2 veces por un estado, y que una vez que salgo de ese ciclo que me está llevando a regresar a ese estado una y otra vez, tengo que aceptar forzosamente. Bien. ¿Dudas sobre el teorema? ¿No? Bien, vamos a ver cómo se podrá aplicar un ejemplo distinto. Vean, por ejemplo, este otro estado, este otro lenguaje. A a la 2 a la n. Lo que tenemos aquí son cadenas que su longitud es potencia de 2. Nuevamente suena que es algo muy simple de reconocer. Piensen que si yo les digo, te doy una cadena, dime si la longitud de esta cadena es potencia de 2, lo que ustedes tienen que hacer es dividir la cadena a la mitad, porque pues si es una potencia de 2, la longitud es una potencia de 2, es divisible entre 2, por supuesto, ¿no? La dividen a la mitad. Si a la hora de hacer esa división falla, pues no es una potencia de 2, ¿no? Porque el número es un número impar. Pero si tienen éxito, lo que hacen es tomar una mitad, cualquiera de las dos, y dividirla a su vez entre 2. Deben tener éxito otra vez, porque es una potencia de 2. Si no, pues rechazan. La vuelven a dividir entre 2 y repiten este proceso hasta que se quedan con un solo carácter. Y entonces dicen, esto sí funcionó. Esta cadena tiene longitud, que es una longitud que es una potencia de 2. Bueno, eso que suena tan sencillo, no es posible reconocerlo con lenguajes regulares. Por cierto, no sé si no lo dije antes, pero piensen que el problema de fondo con esto es el siguiente. Uno, cuando está reconociendo una cadena de autómatas finitos, el estado en el que se encuentra parado es una forma de decir, mira, lo que he hecho en el pasado es esto. Tengo pues una especie como de récord de lo que he hecho, un registro del pasado. Eso es un estado. Entonces, por supuesto, si tengo un número finito de estados, tengo un número finito de recordar lo que hice antes. Y entonces dos cadenas que me llevan al mismo estado, aunque sean distintas, en realidad son indiscernibles, ¿se dan cuenta? Porque mi memoria es finita.
Y eso pasa con los lenguajes, con los autómatas finitos, que me permiten tener como tiene una memoria finita, es decir, puedo recordar un número finito de cosas, entonces no pueden recordar, no pueden reconocer cosas en las que necesito tener una enumeración arbitraria de objetos. Eso es lo que pasó con A a la N, B a la N. Yo necesito saber cuántas A's leí exactamente para saber que voy a leer el mismo número de B's. Ajá, y los estados finitos no lo permitirían. Aquí pasa lo mismo, vean. El punto es que yo necesito tener un número ilimitado de estados que me permitan saber cuántas veces he dividido la cadena para saber que pues estoy en el camino correcto. Aquí va a llegar un momento en que como el autómata es finito, se me va a acabar la memoria, ya no voy a poder recordar ciertas cosas, y entonces se vuelven indiscernibles, y por lo tanto puedo hacer esta trampa de iterar la cadena, y no puedo reconocer cosas como esta, que requerirían una cantidad arbitraria de memoria. Entonces, ese es el problema de fondo con los autómatas finitos y los lenguajes regulares. Aquí pasa lo mismo, este lenguaje no es regular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a suponer nuevamente por contradicción que lo es, que existe un autómata que lo reconoce, y vamos a ver cómo esto nos lleva a una contradicción. Coase presenta este tipo de demostraciones como un juego contra un demonio. El demonio está tratando de hacerlos creer algo que es falso, y ustedes entonces lo que tienen que hacer es utilizar técnicas que les impidan caer en el engaño del demonio. Esto es tiene una connotación como teológica de las religiones del mundo occidental. Supongo que así es, tenemos esa deformación los que seguimos esto, pero me imagino que en el budismo podríamos plantear algo así. Entonces, eso a mí me tranquiliza, porque le quita la connotación religiosa específica a la metáfora. Entonces tenemos aquí que el demonio está intentando hacer creer que este lenguaje es regular, y nosotros vamos a usar el método del teorema del bombeo para no caer en la tentación, ¿no? Para decirlo con ese lenguaje. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo que hacemos es lo que nos dice el teorema. Suponte que si fuera regular, y lo que tienes que hacer entonces es exhibir, le dices al demonio, dame un número K tal que pasa lo que dice el teorema. Aquí el número K sabemos que es el número de estados, y lo que nosotros tenemos que hacer es tomar una cadena que nos va a permitir tener repeticiones. ¿Cómo? Nos dice el demonio, pues mira, el autómata que lo reconoce tiene 15 estados. Entonces ustedes toman una M tal que 2 a esa M sea mayor que K. Les digo 15, entonces ustedes tomen M igual a 4, eso es 2 a la 16, es 2 a la 4, 16, es mayor, entonces vamos por buen camino. Y ahora, dado que es así, ahora la obligación de él es dividirnos la cadena de tal manera que se repite lo que dice el teorema del bombeo. Que pasa lo que es el teorema del bombeo. Es decir, que vamos a tener un segmento intermedio Z que no es epsilon, y el cual podemos iterar cuantas veces queramos, y la cadena sigue ahí. Entonces, esto pues ocurre porque es lo que dice el teorema del bombeo. Entonces, es aquí donde ustedes juegan nuevamente y le dicen, bueno, mira, fíjate que estamos diciendo lo siguiente: toma la longitud de la parte alfa, la longitud de la parte eta, después toma la longitud de la parte zeta, que no puede ser 0, la multiplicas por un número i arbitrario que esté en los naturales, y lo sumas con otras longitudes, y te tiene que seguir dando una potencia de 2, lo cual pues no funciona. ¿Se dan cuenta por qué razón? Porque si ustedes toman un número arbitrario y lo multiplican, lo dividen en estos sumandos, y una parte de ella la multiplican arbitrariamente por cualquier número natural, pues ya no va a funcionar. Supónganse que toman un número, aquí la i ahorita es 1, y esto es una potencia de 2. Entonces, ¿qué pasa si sumando todos estos, que no son z, tienen un número par? Z tendría que ser par también. Entonces, la multiplican por 3, por ejemplo, y entonces aquí tiene este par más 3 por un número par, debería seguir dando una potencia de 2, y eso pues no pasa, y es muy fácil desmentirlo, ¿no? Cualesquiera que sean los valores de alfa, eta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, supóngase que por el contrario estos fueran impares,
la suma de estos fueran impares. Para que esto fuera par, la suma de este tendría que ser impar, perdón, este tendría que ser impar. Al multiplicarlo por un número arbitrario aquí, pues tendría que darles algo que es impar. Lo que hacen es que toman un número par, una impar, lo multiplican por esto, les da par más impar, les da impar, y entonces no puede ser una potencia de 2. Entonces, ahí está, falla nuevamente. Entonces, esta es otra forma de demostrarlo. Aquí no estamos pensando en que tenemos una cadena que dividimos entre 2 y que una parte no va a corresponder con la otra, es algo más, es algo distinto, pero aún así sigue funcionando el teorema, ¿no? La cadena que nos resulta, por el hecho de que tiene un segmento que podemos repetir arbitrariamente, es posible pensar en una manera de manipular ese segmento que viola las restricciones que definen el lenguaje. ¿Cómo exactamente? Aquí es una cuestión de ingenio humano, por supuesto, de pensar, ¿cómo le hago? Me acuerdo de lo que aprendí de álgebra o de teoría de números en mis cursos de álgebra superior y con eso pues debo encontrar una forma de desmentir la propiedad, de demostrar que la propiedad no se mantiene si la repetición de z es arbitraria. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es un poco más difícil por el hecho de que no va a ser directo, pero van a ver cómo el teorema de bombeo también nos puede servir para casos así. Tómense una cadena arbitraria en sigma, un carácter en ese alfabeto sigma, y vamos a tomar lo siguiente, vamos a aplicar esta notación. Ustedes dicen que número A alfa es el número de apariciones del carácter A en alfa. Es una notación que vamos a utilizar. Entonces, aquí estamos diciendo que si su cadena es así, en el alfabeto AB, tal que el número de apariciones de A en alfa es igual al número de apariciones de B en alfa, esto no es un lenguaje regular. Y nuevamente es bastante sorprendente, se dan cuenta que esto no sea regular, porque el problema no parece muy distinto al que les puse en uno de los ejercicios de la tarea, que era definir un lenguaje que tuviera un número impar de A's. Ustedes pensarían, bueno, lo que hago es contar las A's y ya, con eso al final sé si son impares o no. Ya vimos que no, que eso no podría ser, porque violaríamos esta restricción de que solo puedo contar un número finito de A's sin regresar al mismo estado por el que ya pasé. Pero hay otras formas de hacerlo. Sin embargo, cuando tenemos que mantener esta paridad con B's, resulta que no hay forma de contar adecuadamente o de recorrer una cadena de tal manera que nos aseguramos que las A's y las B's se repiten el mismo número de veces. Entonces, nuevamente, es un lenguaje muy simple, conceptualmente muy simple, mismo número de A's y mismo número de B's, y es sorprendente que no sea regular. ¿Cómo hacemos la demostración? Va a ser indirecta en este caso. Vean cómo el lenguaje A estrella, B estrella es regular. ¿Por qué? Pues es una expresión regular. Una expresión regular que lo genera es esta, ¿no? A estrella, B estrella. Ajá, este lenguaje es regular. Y por otro lado, si ustedes intersectan este lenguaje A estrella, B estrella, con el lenguaje que les estoy dando acá arriba, el lenguaje de cadenas que tienen el mismo número de A's y el mismo número de B's, vean que resulta exactamente un lenguaje que ya analizamos, A a la N, B a la N. ¿Por qué razón? A estrella, B estrella me exige que primero vengan las A's y después vengan las B's, no importa qué número tengan. Y el otro lenguaje me exige que tenga el mismo número de A's y el mismo número de B's. Entonces, la intersección de estos dos lenguajes es A a la N, B a la N. Y justo ya vimos que este lenguaje no es regular. Ahora, recuerden que los lenguajes regulares son cerrados bajo intersección. Entonces, si este lenguaje fuera regular, el que acabo de definir arriba, como este otro es regular, entonces el resultado tendría que ser regular y no lo es. Por lo tanto, para que no se viole el teorema que demostré anteriormente, que los lenguajes regulares son cerrados bajo intersección, la única solución posible es que este no haya sido regular, que es lo que yo quería demostrar. Entonces, esto lo hacemos también por contradicción, pero utilizando un ejemplo que ya vimos y utilizando un truco bastante ingenioso, que es esta idea de que podríamos pues generar un lenguaje que ya sabemos que no es regular. Hacerlo directamente por el teorema del bombeo no es posible, o en todo caso es muy difícil. Porque se dan cuenta que si yo escojo un segmento, o sea, el teorema del bombeo me diría, mira, toma una cadena que es tu lenguaje,
que tiene que rebasar la longitud K para este número arbitrario K, toma un segmento dentro de esa cadena e itéralo cuantas veces quieras. El segmento podría contener el mismo número de A's y el mismo número de B's, y iterarlo las veces que yo quiera no viola la restricción que puse, ¿no? De mismo número de A's y mismo número de B's. Entonces no me sirve directamente el teorema del bombeo. Por eso estoy recurriendo a este método. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Entonces, ya vimos dos ejemplos. Y finalmente voy a pasar a un último método, que son las relaciones de Michel-Néraud o Michel-Néraud, no sé cómo se pronuncia este nombre. Lo estuve rastreando y no encontré ejemplos. Yo supongo que es un nombre que es la anglicización de algún nombre de otro origen, y por esa razón no lo puedo encontrar en los recursos en internet en los que busqué la pronunciación. Entonces, vamos a llamarle Michel-Néraud. Entonces, este teorema lo que hace es presentarme lo que ya vimos, lo mismo que el teorema del bombeo, un método para demostrar que un lenguaje no es regular. Pero este método se basa en conceptos algebraicos. Como les dije al principio, muchas de las cosas que se ven en lenguajes regulares vienen del álgebra, porque originalmente los lenguajes regulares los desarrollaron gente que hacía álgebra. La concatenación es una operación algebraica muy clara, y muchas otras cosas que se hacen con lenguajes regulares también admiten una descripción algebraica muy precisa. Entonces, esta es una versión distinta para demostrar que un lenguaje no es regular, y se basa en una cosa que se llaman relaciones de congruencia. Entonces, ¿cómo funciona? Bien, ustedes lo que hacen es tomar un lenguaje regular, L, y pues esto entonces tiene un autómata determinista finito que lo reconoce. Vamos a decir que este autómata es A, el lenguaje que acepta es L precisamente. Y pues sabemos que tiene los ingredientes de siempre, ¿no? Un conjunto de estados, alfabeto de entrada, delta, un estado inicial y un conjunto de estados finales. Bien, vamos a suponer por simplicidad que no hay estados inaccesibles. ¿Por qué razón? Pues porque si son inaccesibles no me sirven. Los puedo borrar de la gráfica del autómata y sigo aceptando el mismo lenguaje. Entonces, ya que tenemos esto, voy a definir una relación de equivalencia. Pregunta, ¿todo el mundo ha estudiado antes relaciones de equivalencia? ¿No? ¿O sí? No. Ajá. Eso significa, tengo algunos que no han estudiado relaciones de equivalencia. Permítanme entonces presentar qué es una relación de equivalencia antes de seguir. Y a lo mejor entonces no alcanzo a terminar todo el tema hoy, pero pues no importa, más vale que esto quede claro. Bien. Aquí está. Voy a cambiar de pantalla. Un momento, por favor. Aquí está. Tenemos un conjunto. Todo el mundo está viendo el blog, ¿verdad? Sí. Ajá, tenemos un conjunto. ¿Sí? Bien. No vacío. Ahí está. Y entonces una relación de equivalencia es una relación en este conjunto. Entonces es un subconjunto de A cruz A. Vamos a tener lo siguiente. Es reflexiva. Eso quiere decir que para toda A en el conjunto, A está relacionada consigo misma. Es simétrica. Si A está relacionada con B, entonces B está relacionado con A.
Ujú. Y finalmente es transitiva. Tomamos A, B, C en A y tenemos que si A está relacionada con B y B está relacionada con C, entonces A está relacionada con C. Uh-huh. Esta es una relación de equivalencia. Las relaciones de equivalencia tienen o sea, son tres requisitos muy fáciles, ¿se dan cuenta? Las relaciones de equivalencia tienen la virtud o el efecto de partir un conjunto o particionarlo, si quieren usar ese neologismo, ¿no? Y se dice así que esta relación induce una partición de A. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes toman a A, su conjunto A, y lo dividen en partecitas como un pastel. Uh-huh. Y cada una de estas rebanadas del pastel por ejemplo, este ejemplo. Uh-huh. Ocurre esto, A es igual a la unión de estas partes. Uh-huh. Y por otro lado, CI intersección CJ es igual al vacío si I y J son distintas. Uh-huh. Es decir, pues es como un pastel. Ajá, nadie le toca compartir rebanada, o sea, porque si no es la misma rebanada, por supuesto, y se supone que se acaba en el pastel después de que lo rebano. Esa es la idea. ¿Por qué razón es así? Esto no es tema de este curso, pero si a alguien le interesa, vean cómo si toman dos objetos que son equivalentes de acuerdo con esta relación, entonces van a estar en la misma rebanada del pastel. Ajá. Si toman dos objetos que no están relacionados entre sí, están en rebanadas distintas. ¿Y por qué tienen que estar, si dos objetos están relacionados entre sí, tienen que estar en la misma rebanada? Pues porque resulta que si uno es equivalente al primero, el otro es equivalente al otro, al anterior. Es por eso que utilizo este signo de equivalencia, por supuesto, ¿no? Y eso es lo que pasa con estas relaciones de equivalencia. Sí queda clara la intuición, los detalles de por qué se induce la partición, les digo que no son parte de este curso, nada más créanme que una relación de equivalencia con la que presenté induce una partición de este estilo. Uh-huh. Bien. Ahora, ¿qué pasa acá en otra vez en el curso? Déjenme dejar de presentar. Ahora escojo otra vez la ventana de las láminas. Lo que tenemos es esto, ya lo están viendo, ¿verdad? Las láminas. Uh-huh. Bien, ahora sí. Lo que tenemos es esto. Vean, vamos a definir una relación de equivalencia, como la que acabo de presentar antes, a partir de lo siguiente. Voy a tomar dos cadenas, voy a decir que dos cadenas en sigma son equivalentes, la cadena alfa y la cadena beta son equivalentes. De acuerdo con este autómata, sí, solo sí pasa lo siguiente, vean. Yo empiezo en el estado inicial con la cadena alfa, le aplico delta estrella, y llego a un estado que es el mismo estado al que me lleva la cadena beta, ajá, empezando también desde el estado inicial, con delta estrella. Es decir, dos cadenas pueden ser distintas, pero si después de procesarlas me llevan, a partir del estado inicial, me llevan al mismo estado, entonces las considero equivalentes de acuerdo con este autómata, o como suele decirse en álgebra, módulo el autómata A. ¿Sí? Entonces, es una relación de equivalencia. ¿Por qué razón? Porque vean que es reflexiva, es decir, tomen alfa, y obviamente alfa es equivalente a sí mismo, porque como es un autómata determinista, pues me lleva siempre al mismo estado. Ajá. Alfa me lleva al mismo estado que alfa. Es simétrica porque si alfa me lleva a un estado, digamos, Q, y beta me lleva al estado Q, entonces si invierto la comparación, beta me lleva a Q y alfa me lleva a Q, entonces es simétrica. Y es transitiva porque si alfa me lleva al estado Q, beta me lleva también a Q,
y beta es equivalente a, digamos, gamma, porque también me lleva Q, entonces gamma y alfa también son equivalentes. Ajá. Entonces cumple todo lo necesario para hacer una relación de equivalencia, y eso significa que me están induciendo una partición en sigma estrella. Ajá. Eso quiere decir que todas las cadenas del alfabeto en sigma estrella pertenecen a alguna de las clases de equivalencia, alguna de estas rebanadas del pastel que definimos antes. Entonces, ahí está, esa es una definición interesante, es una forma algebraica de ver cómo un autómata divide un lenguaje, pero además, en particular, esta relación de equivalencia inducida por el autómata tiene propiedades adicionales, y estas propiedades las estoy expresando aquí abajo. La primera propiedad adicional es lo que se llama una congruencia por la derecha. ¿Qué significa esto? Significa que si yo sé que A alfa es equivalente a beta módulo este autómata, resulta que si yo agrego un carácter, le agrego un carácter a alfa y le agrego el mismo carácter a beta, vean, tiene que ser el mismo, pues las cadenas resultantes A seguida de alfa y beta, perdón, de A y beta seguida de A también son equivalentes. ¿Por qué razón? Pues porque vean que alfa me llevó al mismo estado que beta, y por lo tanto, si doy el mismo carácter, dado que es un autómata determinista, pues me llevan al mismo estado. Yo lo puedo generalizar, por supuesto, a cosas más largas. Puedo decir que alfa seguida de gamma, y beta seguida de gamma, si alfa y beta son equivalentes, entonces alfa gamma es equivalente a beta gamma. Por otro lado, puedo decir que es una afinación del lenguaje. Esto la traducción no me convence. En inglés se llama refining, me parece, pero no me gusta cómo suena la palabra en español, y refinación tampoco suena bien. Pero el caso es que la idea es esta. Vean cómo lo que estoy haciendo es lo siguiente. El lenguaje L lo estoy analizando de una manera más fina, vamos a decirlo así. ¿Por qué razón? Porque yo lo que hago es tomar dos cadenas arbitrarias alfa y beta. Si resulta que estas cadenas son arbitrarias, voy a tener que la cadena alfa pertenece al lenguaje, sí, solo si beta pertenece al lenguaje. Esto lo podemos ver como de esta forma. Podríamos pensar que si alfa me lleva a un estado final, beta me lleva a ese mismo estado final, si las dos son equivalentes. Y viceversa, por supuesto. Y eso significa que mi lenguaje L lo puedo también dividir en clases de equivalencia dependiendo del estado final al que me llevan. Entonces, no solo partí a sigma estrella, sino que también estoy partiendo a L en clases de equivalencia, y eso me permite conocer mejor la estructura interna de L. Por eso es que lo llamo una afinación de L. Esa es la intuición que está aquí. Bien. Bueno. Última propiedad. Tiene índice finito. ¿Esto qué quiere decir, índice finito? Quiere decir lo siguiente. El número de clases de equivalencia que me crea ¿cómo se llama? Esta forma de dividirlo por el autómata es finito. Es un número finito de clases de equivalencia. Vean cómo eso no necesariamente es el caso. Por ejemplo, yo podría pensar en que yo tomo a sigma estrella, lo divido en clases de equivalencia, y esas clases de equivalencia pues pueden ser cualquier cosa, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, que corresponden a la longitud de cada cadena. Las clases de equivalencia tendrían un solo elemento, eso no tiene ningún problema, y por lo tanto, pues resulta que lo dividí en clases de equivalencia y no hay un índice finito. Las clases de equivalencia son infinitas porque es una por cada número natural. Sin embargo, si se trata de un lenguaje regular, que eso es lo que estoy diciendo aquí, dado que hay un autómata que lo reconoce, es un lenguaje regular, el número de clases de equivalencia que se puede derivar por esto, pues obviamente es finito y corresponde, cuando mucho, al número de estados que tiene el autómata. Ahí está. Entonces, cuando tengo una relación de equivalencia inducida por una relación de equivalencia que cumple estos tres requisitos, y vean que en este momento me olvido del autómata. Cualquier relación que cumpla con 1, 2 y 3, es decir, congruencia por la derecha, afinación de un lenguaje y número de clases de equivalencia finitas,
bueno, más bien, número finito de clases de equivalencia. Las clases de equivalencia pueden ser infinitas, por supuesto, pero el número de clases de equivalencia es finito. Entonces, en ese caso voy a decir que la relación es una relación de Myhill-Néraud. Y aquí viene todo esto que tiene que ver con los lenguajes regulares. Pues muy simple. Tómense ahora un lenguaje arbitrario, un subconjunto de sigma estrella. Es decir, yo no sé si R es o no es regular. Pero el punto es lo siguiente. Voy a definir una relación de equivalencia ahora con base en el lenguaje, no con base en un autómata, porque no sé si el lenguaje es regular. Lo voy a definir con base a R. Y la relación de equivalencia es distinta a la que vimos antes, porque la anterior fue con base en autómata. Aquí no sé si es autómata o no. Pero esta relación se define así. Alfa es equivalente a beta, si y solo si para cualquier cadena arbitraria gamma, en sigma estrella, voy a tener que alfa seguido de gamma esté en el lenguaje, si y solo si beta seguido de gamma está en el lenguaje. Eso es lo que estoy diciendo. Alfa o beta pueden no estar en R. Pero cuando alfa seguido de gamma, para cualquier gamma que se les ocurra, eso está en R, implica que beta seguido de gamma también está en R y viceversa. Y en ese caso digo que alfa y beta son cadenas equivalentes. Entonces tengo una relación distinta a la que tenía antes, ahora inducida por un lenguaje, no por un autómata. Y esta relación pues tiene esta definición muy simple. También es de equivalencia, por supuesto, como pueden darse cuenta. Si alfa es equivalente a beta, beta es equivalente a alfa es equivalente a sí misma, por supuesto, y si alfa es equivalente a beta y beta es equivalente a gamma, claramente alfa es equivalente a gamma. Cumple con los tres requisitos. Ahora, el teorema de Myhill-Néraud me dice lo siguiente. Tenemos una manera alternativa de definir los lenguajes regulares. La primera es, obviamente, la definición que ya teníamos, hay un autómata finito alternista que lo reconoce. La segunda es, existe una relación de Myhill-Néraud, esta que cumple los tres requisitos que vimos antes, en este lenguaje. Bien. ¿Cómo? Pues como vimos antes, la relación que definí es una congruencia, esta que definí aquí. Es una congruencia por la derecha, tiene índice finito y además, ¿qué otra cosa dijimos? Que es una afinación del lenguaje. Finalmente, en realidad, dos de estas cosas son redundantes. Me basta con esta partecita. Que el número de clases de equivalencia sea finito. Ese es el punto, que el número de clases de equivalencia sea finito y con eso ya tengo que el lenguaje es regular. Y por supuesto, todo esto me da un criterio adicional para demostrar que un lenguaje no es regular. Porque acuérdense, estos criterios son, si es regular, tiene que cumplir con esto, pero no viceversa. Puede haber lenguajes regulares para los cuales no pueda decir si lo cumple, si es regular, tiene que cumplir con esto, pero puede ser que haya cosas que cumplan con estas definiciones que di y no sean regulares. Esa es la situación. Bien, ahora, vamos a ver qué pasa con un ejemplo de los que ya vimos. ¿Cómo podríamos demostrar nuevamente que no es regular sin recorrer el teorema del bombeo? Lo podemos hacer de esta manera. Vean, tomo este lenguaje nuevamente, a la 2 a la n, es decir, el lenguaje que tiene cadenas cuya longitud es una potencia de 2. Y voy a demostrar que no es regular. ¿De qué manera? Voy a utilizar el teorema anterior. Vean, tomo esta definición de equivalencia. Alfa es equivalente a beta, si solo si para cualquier gamma, ven aquí no estoy tomando la gamma, estoy tomando K. ¿Por qué razón? Pues porque mi alfabeto solo tiene un carácter, entonces lo puedo expresar aquí. Alfa seguido de un número arbitrario de K está en el lenguaje, es decir, esto es una potencia de 2, si solo si beta seguido del mismo número de A's también está en el lenguaje. Y en ese caso, estas cadenas son equivalentes. Ahora, lo que voy a decir es que resulta que esta relación de equivalencia no tiene índice finito, es decir, me induce un número infinito de clases de equivalencia. ¿Por qué razón? Observen lo siguiente. Yo tengo que si esto es una potencia de 2, o sea, si la cadena alfa seguido de K veces A es una potencia de 2, y la cadena beta seguida de ese mismo número de A's es una potencia de 2, entonces resulta que la longitud de alfa más K, la longitud de beta más K es una potencia de 2 para alguna n. Bien, entonces
Esto solo pasa, por supuesto, cuando alfa y beta tienen la misma longitud, es decir, son la misma cadena. ¿Por qué razón? Porque yo quiero que esto se cumpla para cualesquiera cadenas que tengan estas características. Ustedes me podrán decir, mira, ¿qué te parece si tomas alfa? Ya ver, vamos a poner ese ejemplo en el blog. Déjenme dejar de presentar aquí, tal y como lo estoy haciendo. Voy a hacer una presentación dual en el blog. Toda la pantalla. Aquí está. Bien. Ahora, perdón un momento, voy a redimensionar las ventanas para que esto se pueda ver simultáneamente. Bien. Ahora sí, creo que las dos se ven, ¿no? Tanto un momento voy a hacer esta más pequeña para poder escribir más abajo en una nueva página. Aquí tenemos una nueva página. Bien, supónganse que me dicen, tómate la cadena A, que es igual, alfa, perdón, que va a ser igual a A, 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 son 5 A's. Es A a la 5. Y tómate la cadena beta, que sea a la 13. Y ahora tómate K igual a 3. Y entonces tienen que alfa seguido a la 3 es una potencia de 2, que es 8, ¿no? Perdón, es 2 a la 3. Perdón. Ahí está, 2 a la 3 es 8. Bien, y si toman beta, seguido de a la 3, y esto me da 2 a la 4, ¿no? Que también es una potencia de 2. Dicen, ahí está, esa no cumple lo que estás diciendo, alfa y beta deben ser equivalentes. No, vean cómo la definición me dice para cualquier K arbitraria. Ahora, ¿qué les parece si tomo lo siguiente? Tomo esta nueva K', y esta vamos a suponer que es 5A a la 11. Entonces resulta que alfa seguido a la K' es igual a A. Aquí esto no está bien expresado. Es A a la 2 a la 3 y acá es A a la 2 a la 4. Ahora sí, perdón, hay precisión. Y acá tenemos entonces que esto es A a la 2 a la 4, ¿no? Pero vean cómo esto está en el lenguaje. Bueno, voy a hacer un poquito más abajo, permítanme un momento. Entonces, alfa seguido de a a la K' está en el lenguaje, pero beta seguido de a la K' sería equivalente a A. Vean, beta tiene, habíamos dicho que 13 más 11 me da 24, ¿no? Ahí está, que no está en el lenguaje. Ahí está. Entonces, pues alfa no es equivalente a beta, de acuerdo con este lenguaje. Entonces, si uno lo ve así, resulta que la única posibilidad de que una cadena sea equivalente a otra, de acuerdo con esta definición, es cuando alfa y beta son la misma. La conclusión la expresamos aquí entonces así. Gamma es equivalente a delta si y solo si gamma y delta son la misma cadena.
Y por lo tanto, como esto pasa así y hay un número infinito de cadenas, resulta que esta relación tiene un número infinito de clases de equivalencia. Aquí está, vamos a abreviarlo. Clases de equivalencia. Ajá. Esa es la situación que tenemos. Y por lo tanto, como es un número infinito de clases de equivalencia inducidas por este lenguaje, resulta que el lenguaje, de acuerdo con el teorema de Magil-Nerud, no puede ser un lenguaje regular. Uh-huh. No demostré el teorema, por cierto, ¿se dan cuenta? ¿Por qué razón no lo demostré? Pues porque en su momento, algebraicamente hablando, el teorema pues tiene su mérito, pero ya que sabemos de autómatas, se dan cuenta que la demostración es muy simple. Si el lenguaje es regular, entonces resulta que el autómata que lo reconoce nos induce una relación de Magil-Nerud, y entonces se cumple el requisito 2. Punto. Ahora, si existe una relación de Magil-Nerud en el autómata, entonces esta relación de Magil-Nerud nos permitiría construir un autómata pensando de esta manera. Tómate las clases de equivalencia de la relación y entonces para cada clase de equivalencia ponle un estado al autómata y las transiciones las haces de esta manera. Agregas un carácter a una cadena que tiene una clase de equivalencia y si te lleva a otra clase de equivalencia, entonces pones una arista que va de un estado al otro, del estado que le corresponde a una clase al estado que le corresponde a la otra. Y ahí está, entonces el lenguaje se vuelve regular. Y el que sea una relación de Magil-Nerud obviamente implica la última, que es un índice finito, y nuevamente el tener una relación de equivalencia con índice finito nos permite construir el autómata. Por eso es que no vemos, porque es bastante, ya que conocemos de autómatas, la definición es muy fácil. Este teorema en su momento se planteó exclusivamente de manera algebraica. Entonces, pues, por esa razón es interesante, ¿no? Pero bueno, el punto es que nos da un método alternativo al de los autómatas. A veces este método alternativo es mucho más directo que el otro y por eso es que es buena idea que ustedes manejen los dos cuando se encuentren frente con un problema concreto de un lenguaje que sospechan ustedes que no es regular, le pueden aplicar uno u otro con el que se sientan más cómodos. ¿Preguntas? ¿No? Bien, entonces, bueno, sí me dio tiempo de terminar, afortunadamente, aunque nos extendimos un poco más que de costumbre. Y pues le podemos poner fecha de entrega a la tarea. Vamos a ponerla para el lunes de la próxima semana. Y eso significa que si ustedes tienen dudas para resolverla, todavía pueden escribirme por correo, por supuesto, pero pueden plantearlas el próximo miércoles. El miércoles de la próxima semana, entonces sugiero que nos concentremos sobre todo en ver los ejercicios que faltan de esta parte, de estos que les dejé, y dudas de su tarea, para que puedan entregarle el lunes. ¿Están de acuerdo? Sí, gracias. Perfecto. O sea, la tarea es el PDF que dice tarea 1 más los ejercicios extra que están en las publicaciones. No, ¿o qué se no. La tarea es solo lo que dice tarea 1. Okay, ajá, sí, los ejercicios extras son ejercicios para ver aquí en clase para que ustedes vayan practicando, pero la que se entrega únicamente es la que dice tarea 1. Ustedes pueden optar, por supuesto, en hacer solo la tarea 1, se dan cuenta, pero el hecho de que ustedes vayan probando y que aquí revisemos lo que van haciendo es una buena forma de darse cuenta si van por el camino correcto. Si ahora lo que hacen ustedes es no haber entregado nada y deciden abordar solo la tarea que se entrega, lo cual es legítimo, tiene la desventaja de que, pues, si les surgen problemas en ese momento, pues, solo hasta entonces se dan cuenta. Ajá. En cambio, haber trabajado antes, pues, tienen la ventaja de que los problemas que ustedes podrían haber detectado ya los abordamos aquí en clase. Pero, por supuesto que es opcional, los ejercicios son opcionales, no todo el mundo los ha entregado y no hay problema. Pero los que lo entregaron pues ya tienen esta ventaja de que revisamos lo que llevaban hecho, ya saben qué cosas les pueden haber fallado y pues va a ser más sencillo para ellos, espero, resolver la tarea. Entonces solo son los que dicen tarea 1.
Y acuérdense que esas además están sujetos a réplica. Lo que vamos a hacer es que el día que ustedes después de que ustedes los entreguen, van a tener una sesión con Vladimir y conmigo en la que vamos a discutir sus soluciones. Yo les voy a hacer preguntas sobre por qué contestaste tal cosa en la pregunta 3, o ya te diste cuenta que te falló en la pregunta 4 después de que Vladimir les califique la tarea, y entonces pues tienen que ser capaces de defender o corregir lo que hayan hecho, para que la calificación quede en firme. Bien. Una pregunta, profesor. Adelante. Entonces, ¿esa tarea cómo se la hacemos llegar? Mismo medio, bueno, no exactamente el mismo medio. Súbanla vía Classroom. Ok. Classroom ahorita no se las va a dejar subir porque me parece que no le había puesto fecha de entrega. Estaba esperando a ver cómo se desarrollaba el curso, y ya que sé cuándo se entrega, le voy a poner en Classroom fecha de entrega, y entonces Classroom les va a permitir subirla. Me parece que a la hora que ustedes entren, marquen ahí entregar tarea, les va a decir que sube el archivo respectivo y ustedes la suben. Puede ser exactamente de la misma forma que me han mandado ejercicios. Archivos PDF que ustedes se hayan generado con algún programa de su preferencia, Word, LaTeX, lo que sea, o bien que lo hayan escrito a mano. Recuerden que si lo escriben a mano, preferentemente con pluma, aunque tenga tachones, no hay problema, para que sea lo más legible posible para Vladimir. Nada más les pido que la manden integrada en un solo archivo, es decir, no que le manden que suban 15 archivos, uno por cada página de su tarea, porque eso hace muy difícil manejar las cosas. Entonces, intégrenla. Hay programas que les permiten, gratuitos, que les permiten integrar distintos imágenes JPG o del tipo que sean en un solo PDF, por ejemplo, y de esa manera se vuelve más fácil. Pueden hacerlo con su teléfono, también pueden tomarle, no tienen que usar un escáner. Si tienen un teléfono celular, pues lo que hacen es tomar fotografías de su tarea, y después usando nuestros programas gratuitos la integran en un solo, o una aplicación en su teléfono la integran en un solo archivo. Ok, y tenemos todo el lunes también, ¿verdad? Todo el lunes. Ajá, la idea es que pueden entregarla hasta, bien, hablando estrictamente, si ustedes la entregan a las 10, yo no creo que Vladimir la vaya a revisar a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, después de las 10 de la noche, vamos a decir que Vladimir nos diga a qué hora se despierta y revisa las tareas, y hasta ese momento se vale entregarlas. Ok, gracias. Bien, perfecto. Después le pregunto a él que ponga la hora límite para la entrega. Bien. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, entonces vamos a terminar la sesión de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Los veo entonces el próximo miércoles. Gracias. Gracias. Gracias.